Tráemelo, por favor, sí, sí, sí. Ya. Muy bien, pequeño favor, me avisan por favor, ¿se está compartiendo correctamente la pantalla? Sí, licenciado, está compartiendo. Pequeño favor, voy a cambiar las diapositivas, me avisan por favor si para ustedes igual está cambiando. ¿Correcto? ¿Está cambiando igual para ustedes? No, 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 licenciado, no se ve. no se está cambiando nada. Azul está la pantalla. No se está cambiando Muy nada, bien, Lisa. ya, muy bien, eso por favor me hace notar. Nuevamente voy a volver a todos a compartir pantalla. Ya, ahora sí, ahí dice estilos de aprendizaje y voy cambiando diapositivas. ¿Está cambiando igual para ustedes? Sí, está cambiando, Lice, está cambiando. Sí, Perfecto, Lisa, muy está bien. Ahora sí, cambiando. vamos a dar inicio. Muchas gracias, muy amables. Bueno, en primer lugar, tengan una buena noche cada uno de ustedes, participantes, diplomantes del Diplomado en Educación Superior. Vamos a dar inicio ya a la tercera sesión del cuarto módulo correspondiente al Diplomado en Educación Superior. En esta ocasión nos toca desarrollar todo aquello que hace referencia a los estilos de aprendizaje. Para dar inicio, vamos a comenzar dando un pequeño concepto para que entendamos bien qué es estilo de aprendizaje en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, si hablamos de estilo de aprendizaje, podemos decir, en pocas palabras, que es el estilo de enseñanza. eh, es un modo, en pocas palabras, o forma, como ustedes quieran llamarlo, para adoptar esa relación didáctica entre elementos de una persona o personales que se utilizan, ¿no? En el PEA, que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos educativos, ya sea en pregrado, posgrado, en el ámbito de la educación regular, a nivel técnico, en todos los aspectos. ¿Qué más? Es todo lo que nosotros vamos a desarrollar en esta ocasión. Pero ahora sí, vayámonos a lo que hace referencia, por ejemplo, cada una de las diapositivas que vamos a utilizar el día de hoy. Estilo. En acá, por ejemplo, nos da a conocer que los estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma como actúan las personas. Nos resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos. Tienen el peligro de servir de simples etiquetas. ¿Qué más? Al reflexionar sobre las teorías de aprendizaje, y hemos ido haciendo distintas alusiones y aplicaciones a los estilos de aprendizaje. Abordamos en esta unidad la tarea de completar lo que significa teoría o significa teórica, en este caso teórica, y prácticamente para nosotros los educadores es esta teoría misma, ¿no? Pero, a ver, entendamos bien lo que quiero decir con esta diapositiva. Primero que nada, los estilos es todo aquello que va a utilizar el educando, el docente, el guía, el mentor, para interactuar con quienes, con los educandos, que son los estudiantes, a la hora de compartir qué cosa, el conocimiento.
En este caso, por ejemplo, eh, uno que va a utilizar un estilo en educación va a tener que clasificar previo análisis de qué elementos puede usar en una clase para hacer una clase que sea pues, significativa, como lo decía Auswell. ¿Qué más? Va a hacer un análisis y va a clasificar los mismos en base a qué? Al comportamiento o a la forma de ser una clase. No nos olvidemos que cuando ustedes sean docentes van a encontrarse con distintos tipos de personas. Muchos que van a ser muy alegres, digamos así, ¿no? Bromistas, un aula tal vez con mucha bulla, y otras donde va a haber una seriedad y un silencio absoluto. Entonces, cada uno de los estilos que vamos a utilizar, en este caso también didáctica, va a ser pues muy importante a la hora de desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso también nos dice que debemos reflexionar y analizar el estilo a usar en base a las teorías que nosotros ya hemos ido eh, conociendo, que hemos ido analizando. Estoy seguro que ustedes en los anteriores módulos han visto ya distintas teorías, en este caso de distintos pedagogos o teorías de enseñanza-aprendizaje. De todas maneras, igual hacíamos recuerdo a Auswell, en este caso, hablábamos, por ejemplo, de lo que decía Piaget. En algún momento también, en una de las primeras clases, si no me equivoco, hablamos de Calero, por ejemplo, y bueno, cosas así, ¿no? Y nos habla también acerca de la importancia de la teoría y la práctica en la educación. Así que ese es el inicio para que ustedes comprendan qué es un estilo. Estilos educativos. Los estilos educativos, en este caso, por ejemplo, vamos a ver de distinta manera. Por un lado, por su naturaleza. Por otro lado, estilos de aprendizaje y factores cognitivos. Si hablamos de los estilos de aprendizaje en base a su naturaleza, por ejemplo, nos dice que los distintos tipos básicos de estilos cognitivos más estudiados son, ¿cuáles? La reflexibilidad, impulsabilidad, dependencia e independencia del campo, control restrictivo, control flexible, el nivelamiento, agudización, acondriñamiento, entre otros. No nos olvidamos también que hay otros estilos también educativos. Por ejemplo, vamos a ver el autoritario, el estilo educativo democrático, el estilo educativo sobreprotector y también el indiferente. Ahora, si hablamos en otro caso, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje y factores cognitivos, vamos a decir que cuando hablamos de estilos de aprendizaje, tenemos en cuenta los rasgos cognitivos e incluimos los estudios de psicología cognitiva, que explícitamente nos da la diferencia en los sujetos en base a qué? A las formas de conocer, en base al comportamiento de un grupo. Y bueno, este aspecto cognitivo es el que se va a caracterizar y se expresa en los distintos estilos cognitivos. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, de un estilo cognitivo, cabe aclarar, por ejemplo,
que hago referencia a qué, a aquello que pertenece o que puede estar relacionado a lo que es el conocimiento. No nos olvidemos que cuando hablamos de cognitivo, hablamos del conocimiento que vamos a impartir, que vamos a comprender. ¿Esto para qué? Para que no se queden con la duda. Vamos a avanzar. Aplicaciones pedagógicas de los estilos de aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de aplicaciones pedagógicas, en lo que hace referencia al estilo de aprendizaje, vamos a ver, por ejemplo, a distintos autores. Alonso, por ejemplo, ha demostrado, nos dice, con una amplia documentación científica, que parece posible y factible la auto y heteroevaluación y el auto y heterodiagnóstico de los estilos de aprendizaje. Siempre que se utilicen, nos dice, algunos de los instrumentos probados como fiables y válidos. ¿Qué significa esto? Siempre y cuando se utilicen instrumentos que sean confiables y que tengan veracidad a través de qué? De una validación, puede ser una prueba, en este caso, pero que nos dé sentido que esa prueba es auténtica, fiable, en la que nosotros podamos confiar. Eh, ¿Qué más? Con los apoyos mixtos del manual en este caso, manual de aplicación y análisis. Un orientador y el diálogo abierto con el sujeto, esto nos va a llevar a qué? A analizar, a citar, todo esto relacionado en el sentido de investigación educativa. Esto, por ejemplo, si hablamos de investigaciones, ahí mencionamos a quién, a Cafferty, eh, un ejemplo, Piso, sea, entre otros. Pero también podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de la investigación educativa, a lo que es el pedagogo, psicólogo español, uno de los últimos, que es Calero. El debate de estilos de aprendizaje y estilos de enseñar. Por ejemplo, más adelante vamos a relacionar eh, como ejemplo, no nos olvidemos que todo estilo de aprendizaje va pues en base a qué? A un estudio, a un análisis socioeducativo. Por eso vamos a relacionar con lo que nos dice la sociología educativa y cómo un Estado, por ejemplo, aplica un estudio como un estilo de educación. Pero bueno, eso más allá. Si diseñamos una enseñanza, nos dice, centrada en el alumno, en el estudiante, el educando, como ustedes quieran llamarlo, siguiendo la terminología de Roger, las teorías de los estilos de aprendizaje deben repercutir, nos dice, seriamente en los estilos de enseñar. Esto debe cambiar, debe aplicarse ¿en qué? En las formas de enseñar. Cada docente debe ver, por ejemplo, el entorno en el cual trabaja. Primero que nada, el entorno social. Ahí viene también el término de, por ejemplo, lo que se utiliza hasta en la educación regular, la 070. Ese análisis del contexto de la educación, nos dice. Y bueno, cada docente debe hacer ese análisis. Los micrófonos, por favor. Ahora sí. Cada docente debe adecuar su modo de trabajar para que, en este caso,
para llegar a un conocimiento que sea eficaz. ¿Qué más nos dice? Se trata de que el docente tenga muy en cuenta cómo son los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de los educandos o alumnos, desde el primer borrador del diseño educativo hasta el último momento de la impartición de una clase y de evaluación. ¿Qué significa? Un análisis previo de un grupo de estudiantes con los que lleguemos a trabajar y en base a eso diseñar nuestro estilo de trabajo, nuestro estilo de impartir el conocimiento. Y esto nos va a llevar seguramente a entender cuál es la mejor forma de trabajar en el ámbito de la educación superior. Ahí ya lo decía, por ejemplo, Aristóteles en su retórica, ya recomendaba, por ejemplo, a los oradores el estudio de la audiencia. De hecho, nos dice que la mayoría de los profesores, explícita o implícitamente, utilizaban técnicas de observación. Tratan de conocer al alumno en primer lugar para luego adoptar un estilo de aprendizaje y de enseñanza. Por ejemplo, si estamos en un auditorio totalmente lleno, el docente pues tendrá que, en este caso, hablar con una tonalidad de voz mucho más alta, pero también pausando en ciertos momentos para captar la atención de todos aquellos que vayan y sean los oyentes de una clase. Es así que cada uno de los educandos tiene un distinto modo de comportarse. El docente, el educador, el guía, es aquel que va a hacer un análisis previo y en base a eso va a adaptar su modo de trabajar para tener un mejor estilo de compartir el conocimiento en el llamado PEA, y les recalco que nunca se les olvide, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa transmisión que existe, como dice, en el lenguaje, ¿no? Entre sujeto y lo que es aquel que va a llegar a desarrollar o compartir información. Estilos de aprendizaje y aprender. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué significa? Nos planteamos una pregunta. ¿Qué significa aprender a aprender? En pocas palabras podemos decir que aprender a aprender como el conocimiento y destreza necesarios para aprender con eficacia, efectividad en cualquier situación en que uno se encuentre. Nuestro planteamiento, o lo que nosotros lleguemos a plantear sobre las teorías de los estilos de aprendizaje, trata de dar una respuesta a qué? A la necesidad que se tiene de aprender a aprender. Presentamos como hacer un diagnóstico de los estilos de aprendizaje y también como hacer un adecuado tratamiento para mejorar en cada momento los estilos que uno utiliza en la educación. No nos olvidemos que también cuando aprendemos y manejamos el término aprender a aprender, el docente, como cualquier ser humano, aprende constante. El docente no puede estar pues fuera de el error, también puede equivocarse, pero también debe aprender de esos errores y mejorar en cada una bueno, de las clases que va impartiendo. A un inicio seguramente muchos que opten a una cátedra empezarán pues a, no sé, tal vez en una autoevaluación al final de cada clase se dará cuenta tal vez que tuvo algunos errores. Y de estos errores aprenderá a mejorar en cada una de las clases, llegando a, puede ser un estilo planificado,
o llegando a adoptar un estilo sin querer. Ahí el docente mismo aprende a, primero que nada, a adaptar un estilo de trabajo, un estilo de clase para el mejor desarrollo e impartición y compartimiento del conocimiento con los cercanos. A eso se nos refiere. El docente también aprende junto con los educandos en cada momento. Si bien es el que tiene más conocimiento acerca de un tema, pero aprende también muchas veces cosas nuevas en plena clase. Y pasa eso muchas veces. ¿Qué más? ¿Qué competencias son esas? Nos planteamos una segunda pregunta. Primero que nada, comprensión general que facilita una base de actitud positiva y motivación como necesita el aprendizaje. No nos olvidemos que debemos comprender que el docente es aquel facilitador que siempre debe tener una actitud positiva. Y como se dice, ¿no? Cualquier problema que haya tenido siempre debe dejar de la puerta para afuera. No puede dejar que todo lo que haya pasado en el día o un día antes afecte el desarrollo de una actividad. El docente es aquel ejemplo, es aquel guía que demuestra cada clase una actitud positiva y una enseñanza motivadora, ya que eso es lo que necesita la educación en el proceso de aprendizaje. Segundo, destrezas básicas, leer, escribir, matemáticas. Bueno, eso ya decíamos, ¿no? En nuestro tiempo. Además, saber escuchar y alfabetización, en este caso, pero no la alfabetización en el caso de escribir, sino la alfabetización informática. ¿Qué significa esto? Que el docente debe tener conocimiento de las NTICs, actualización constante en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si el docente no va actualizándose constantemente, en pocas palabras, para la educación actual es un analfabeto. Hoy en día, la juventud es la que domina el manejo de las NTICs y muchas veces mejor que los docentes. Y es por eso que el docente debe actualizarse constantemente. Debe desarrollar no solamente destrezas de lectura en los estudiantes, las destrezas de escritura, no sé, en alguna carrera de destrezas en el desarrollo de la matemática, física y todo eso, pero eso queda atrás si hoy en día no conocemos las NTICs. El docente, ante todo, debe ser ese guía que impulse ese conocimiento. Y eso lo va a hacer con la autoformación y actualización constante de sus conocimientos. El mundo cambia constantemente. La educación se actualiza constantemente. Y como les decía anteriormente, un ejemplo de actualización, pero, como decimos vulgarmente, a la fuerza, fue pues lo que pasó con el uso de las NTICs después, o durante la pandemia, mejor dicho, y después de la pandemia. Todos tuvieron que actualizarse. Y la educación dio un cambio que es para quedarse. La tecnología hoy en día está a la par de la educación, ante todo en la educación superior. Un simple ejemplo, si vemos dentro de la UPEA, por ejemplo, lo que es la dirección de posgrado, antes los diplomados en un 80% por lo menos eran pues de manera presencial. Hoy en día, después de la pandemia, más del
70%, no, más del 60% por lo menos, es de manera virtual. Porque ya hemos adoptado un nuevo modo de trabajo, dándole mayor facilidad a todos aquellos profesionales que quieran seguir, primero que nada, con su formación y actualización constante en educación superior. Y por ende, también brindar herramientas de formación y actualización constante a través de qué? Diplomados, maestrías, doctorados, postdoctorados, pero ya sea de manera presencial o de manera virtual a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tercero, autoconocimiento, puntos fuertes y puntos débiles de uno mismo. Eso es lo que va a analizar el autoconocimiento. También va a analizar, por ejemplo, las preferencias personales o los métodos que cada docente utiliza. Un docente no improvisa, un docente tiene una planificación previa, que significa un método de trabajo, un método que tiene pasos a seguir. Y esto nos va a llevar al éxito de una clase. Si el docente es aquel, por ejemplo, que improvisa, que llega y quiere improvisar una clase, por ende no va a tener un orden, por ende posiblemente lleve un fracaso, y hoy en día el estudiante es el que cuestiona estructura y ambientes de aprendizaje. La estructura de los ambientes de aprendizaje nos dice pues, que son clave. Por eso que también es materia de estudio y está dentro de los estilos de aprendizaje. La estructura y ambientes de aprendizaje nos lleva a la obligatoriedad de tener un método, de trabajar de lo específico a lo general o de lo general a lo específico, pero siempre manteniendo un orden a la hora de compartir el conocimiento. Cuarto, procesos educativos para tres modos de aprendizaje. Primero, autodirigido, proceso educativo en grupo o proceso educativo institucional. Si hablamos, por ejemplo, un ejemplo de estos, de un proceso educativo autodirigido, hablamos de un trabajo de entre docentes o estudiantes, autodirigido, que ellos deciden un ejemplo, una exposición, que van a dirigir su conocimiento en base a las pautas que el docente ha dejado. En grupo o institucional, es el trabajo grupal donde se comparten conocimientos para optar un método de aprendizaje eficaz. En este caso, que va a ser utilizado en el PEA. Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. En este caso, nos dice que es preciso considerar el rendimiento académico dentro de un marco complejo de variables, condicionamientos socioambientales, también puede ser factores intelectuales, eh, cambios o valencias emocionales. También nos podemos tomar como ejemplo, nos dice aspectos técnico-didácticos, factores organizativos, factores inclusive de afectación psicológica, entre otras. En esta ocasión, por ejemplo, nos dice que vamos a concentrarnos o centrarnos en nuestro análisis solamente el influjo de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico. Y esto no quiere decir, por ejemplo, que vamos a buscar simplificar una realidad tan compleja como es el enfoque parcial, sino lo que vamos a tratar de hacer es centrarnos en lo que a nosotros
nos va a servir en la práctica, en la praxis o en la práctica misma de la docencia en educación superior y en la docencia en cualquier ámbito de la educación y la formación. Estilos de aprendizaje y aplicaciones didácticas. Y es lo que les decíamos, ¿no? En lo que nos vamos a centrar. Muchas son las aplicaciones didácticas y metodológicas de los estilos de aprendizaje. Esto nos va a llevar a estudiar, a analizar todos los niveles de la enseñanza. También nos dice, por ejemplo, que hay otras ocasiones, ya que nos hemos ocupado de ellas, enumerando, clasificando tesis, ya sean doctorales e investigaciones que realizamos analizando las consecuencias de los estilos de aprendizaje en distintas áreas curriculares en la educación superior. Por ejemplo, podemos citar uno, las teorías de estilos de aprendizaje y su relación con los métodos de enseñanza, y los cuales han sido estudiadas en muchas ocasiones. Muchas veces, por ejemplo, ante todo en el campo educativo, en el campo de la educación, se hace ¿qué cosa? Siempre un análisis del estilo de cómo se ha compartido el conocimiento en el PEA, pero también cómo ese educando ha plasmado ese conocimiento a la hora de elaborar una tesis. Y ahí vamos a hacer ese análisis de los métodos que ha utilizado, los cuales le han servido mucho para ver y seleccionar métodos de enseñanza en su tesis. No nos olvidemos, por ejemplo, que en todas las carreras hay, ya sea la materia de investigación, metodología, que nos va a llegar a formar en base a qué? A la elaboración de un trabajo final, ya sea una tesis, una monografía, en el trabajo dirigido y todo eso, pero también nos va a llevar a plantear qué cosa, distintos autores, el manejo del APA. Actualmente estamos en APA, en séptima edición, y cambia, ¿no? A la hora de las citas bibliográficas y todo eso, pero también nos lleva a la selección de autores. Eso nos habla de que hubo un conocimiento de aprendizaje eficaz, un método de enseñanza utilizado de manera eficaz, y es por eso que el estudiante muchas veces plasma ese conocimiento en su trabajo final, que puede ser una tesis. Los estilos de aprendizaje según Coney, Monfort y Alonso. A ver, Coney y Monfort, 1986, nos dice, basándose en las teorías y cuestionarios de Hall y Learning, que es del año 1984, nos dice que establecen su propia taxonomía, el buscar el ideal, lo ideal. Y bueno, Honey en 1986 nos dice que podría ser que todo el mundo fuera capaz de experimentar y luego de experimentar, reflexionar. Después de reflexionar, elabora una hipótesis. ¿Para qué? Para aplicar a partes iguales. En pocas palabras, nos dice que todas las ideas, en este caso, que todas las virtualidades estuvieran repartidas, equilibradas o repartidas equitativamente, pero, también viene el pero, lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa que de otra. El individuo centra su conocimiento en un punto, pero también nos habla de la utilización de un método que va a llegar a la utilización
de su idea de manera ordenada. Alonso, por su parte, nos dice que él diseña y desarrolla una investigación con variedad de pruebas estadísticas sobre una amplia muestra de universitarios. En este caso, él aplica su estudio en estudiantes universitarios de España y llega a la conclusión de que, primero que nada, el conocimiento se construye a través de la investigación, pero no siempre utilizando un solo método, sino distintos métodos que van a llevar a lo que es un trabajo final. Estilo activo. Las personas que tienen predominio en el estilo activo se aplican plenamente y sin perjuicios a nuevas experiencias, nos dice. En este caso, ellos no se cierran en un conocimiento que ya tienen o que dominan. Los que tienen, por ejemplo, predominancia por el estilo activo, son aquellos que siempre van a buscar ampliar ese conocimiento, adaptarse al momento en una investigación, en un trabajo, y no se cierran en lo que ellos ya conocen. Por eso ellos son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son gente, ¿no? Son personas del aquí y de la ahora. Y les encanta, nos dice, vivir experiencias nuevas en el campo educativo. En este caso nos dice que son estudiantes, personas eh, que llevan días que están llenos de actividad. Piensan que por lo menos, en este caso, una vez hay que intentar de todo en su vida. También nos dice que así como asimilan un conocimiento, esto va a llevar a despertar, nos dice, una actividad de lo que se dice, ¿no? Aprender mucho más sobre un tema que ellos ya conocen, profundizar ese conocimiento. Comienzan a buscar información que les lleve a la próxima etapa del conocimiento, que es ampliar mucho más el conocimiento que ellos dominan. Y ahí lo decía Sócrates, ¿no? Lo relacionamos con eso. Solo sé que nada sé. Son estudiantes que al conocer un tema determinado quieren profundizar ese conocimiento y al profundizar ese conocimiento se dan cuenta que hay mucho más que aprender y esto psicológicamente causa, como dice ahí un término, una excitación en la mente, pero una excitación ¿a qué? A asimilar más conocimiento, buscar más información. Y ese estilo activo es cuando se destacan estudiantes que son pues aquellos que van queriendo conocer mucho más. Aquellos famosos, ¿cómo se dice? ¿Ven? Le dicen huasquiris muchas veces, ¿no? En las universidades. Son aquellos que se aplican. Características principales que debe tener en este caso un docente o un futuro docente en educación superior. ¿Cuáles son? El docente debe ser, ¿qué cosa? Un animador. Puede ser un docente, pues, apático, aunque sí los hay, ¿no? Pero son los docentes que son los más cerrados, monótonos. La educación actual, ¿qué nos dice? Que en todos los ámbitos de la educación, para tener un éxito en una clase, el docente debe ser motivador, animador, debe tener eh, una mentalidad positiva. Segundo, puede ser improvisador, sí. Cuando desarrolla una clase,
puede tener y se da cuenta que tiene una clase de, no sé, aburrida, puede improvisar algo para despertar en los educandos algo que haga que ellos se centren en lo que él está tratando de compartir en base al conocimiento. El docente debe ser improvisador, utilizando términos, utilizando palabras, eh, o en este caso también el término de la creatividad, algo creativo. El docente debe ser descubridor. El docente debe ser aquel que llegue a descubrir su estilo de trabajo, adaptar lo que debe dar a conocer en base a su forma de ser. Esto le va a llevar al docente a la comodidad de trabajar en el aula y no tener una obligación. Esos son los docentes que son, como digamos, buenos docentes que llegan al aprendizaje significativo. El docente debe ser arriesgado, no debe tener, en este caso, improvisar para despertar el interés de una clase. El docente debe ser arriesgado a la hora de adaptar una clase a un estilo de trabajo distinto. Ya les decía, puede tener un trabajo de una clase, no sé, en media luna y no en filas. Una clase puede acomodar, no sé, donde los estudiantes estén rodeando al docente y el docente como, bueno, como el centro al medio de atención de una clase. El docente debe arriesgar muchas cosas, debe ser arriesgado, porque así va a descubrir un estilo de trabajo que puede funcionarle en un momento dado. El docente debe ser espontáneo. Por ejemplo, el docente cuando ve que una clase no está funcionando o ve que una clase está siendo monótona, puede utilizar, les decía, ¿no?, palabras espontáneas. Un ejemplo claro, tenía un docente en el campo de la matemática y que cuando empezaba en el área financiera, empezaba a hablar de estadística, por ejemplo, él manejaba un término que no me olvido y decía, oiga, cada vez que decía, oiga, captaba la atención de la clase. Y esa palabra lo utilizaba de manera espontánea en cualquier momento cuando veía que la clase estaba, bueno, cuando su clase estaba perdiendo la atención de los educandos. Una una estrategia didáctica que él aprendió y bueno, es su estilo de trabajo. Esas cosas debe desarrollar el docente y va aprendiendo, el término aprender a aprender, a medida que va desempeñando, realizando el rol de ser docente. Ahí les daba un ejemplo, ¿no? Situaciones favorables para el aprendizaje. ¿Qué nos dice? Que los que tienen preferencia alta o muy alta en el estilo activo aprenderán mejor cuando puedan. Primero, intentar cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Segundo, competir en equipo, la rivalidad. El ser humano psicológicamente siempre va a tratar de superar al otro. Eso nos dice la psicología. Tercero, generar ideas sin limitaciones formales o de estructura. Cuarto, resolver problemas.
Cada vez que un estudiante o cualquier persona, el docente mismo resuelve un problema, siente un, bueno, un pensamiento positivo de triunfo. Así que ahí viene una especie de motivación. Cambiar y variar las cosas. Luego abordar quehaceres múltiples, darles distintos trabajos, mantener la mente activa en el estudiante. No nos olvidemos el, que está comprobado que la educación es exitosa cuando, uno, se aplica la teoría, segundo, la práctica y tercero, el compartir el conocimiento que uno tiene. Si llega a pasar estas tres etapas, tengan por seguro que el educando nunca va a olvidar lo aprendido. Ok, dramatizar, representar roles, cambiar la forma de enseñanza. Por ejemplo, eh, un ejemplo, algo que se ha dado en la Universidad de Harvard, un docente que a la hora de tomar un examen quiso llamar la atención de los educandos. Vino vestido justo en aquel momento, sale lo que es la película de La Guerra de las Galaxias. Y ahí tenemos una imagen, ¿no? De un docente que llega con vestido como Jedi, ¿no? ¿Mm? Su estilo llama la atención y llega a controlar. La intención, captar la atención de los educandos. Ahí viene la representación de roles. En el campo jurídico, simular un juicio puede llamar la atención de los educandos, donde a cada uno se le asigna un rol. La parte acusatoria, un fiscal, la parte, en este caso, de la defensa, un abogado, la víctima, eh, en todo caso, en el otro caso tendríamos, bueno, por una parte el querellante, el querellado, y el juez darle roles. Hará, pues, primero que nada, plantear una situación real. Pues nos dice más ahora, vivir situaciones de interés, de crisis o de interés que se apliquen a la realidad en la que ellos van a vivir. ¿Qué más? Acaparar la atención, dirigir debates, reuniones, hacer presentación, intervenir activamente, arriesgarse, sentirse ante un reto con recursos inadecuados y situaciones adversas, realizar ejercicios actuales. Por ejemplo, en ciencia política se utiliza la resolución de conflictos, ponerle al estudiante en una situación de análisis político. Eso le va a ayudar porque el cientista en ciencia política es aquel que asesora, dirige, pero también es aquel que tiene que dar solución a distintos conflictos que pueda pasar. Resolución de conflictos. Y qué mejor si eso se plantea un conflicto y tiene que plantear distintas formas de solucionar el mismo. Una crisis diplomática, no sé, y entre otras. Esas situaciones pueden ser favorables para el mejor aprendizaje en la educación. Pero así como tenemos situaciones favorables, también vamos a encontrar posibles dificultades en lo que hace referencia en el trabajo del aprendizaje. Por eso nos dice que el aprendizaje resultará más difícil a, a estos alumnos cuando tengan, primero que nada, exponer temas con mucha carga teórica, explicar causas, antecedentes, etcétera,
lo cual puede llegar a qué, a conflictuar, a no conocer un tema a profundidad, a confundirse o mezclar teorías, asimilar y analizar e interpretar muchos datos que no están claros. Muchas veces los docentes podemos dar trabajos a los educandos sin darnos cuenta que les damos trabajos que no son claros para él y que no van a cumplir con las expectativas que podemos tener muchas veces los docentes. Es por eso que cada trabajo debe analizarse anticipadamente para ver si los educandos van a cumplir con las expectativas a donde nosotros queremos que llegue. Otro, prestar atención a los detalles. El docente siempre va a estar en el ojo de los educandos. ¿En qué aspecto? En su forma de ser, en su forma de actuar, de comprender, hasta en la forma de la voz. El docente va a estar ahí. Por eso el docente debe prestar atención a los detalles en cada clase. Esto va a llevar a mejorar con el tiempo, pero lógicamente son dificultades que vamos a tener, o que, bueno, cualquier docente tiene. Modular la voz. Muchas veces les va a tocar trabajar con pocos estudiantes, ¿no? Hay carreras donde tienen por aula 20, 15, 25, y hay carreras donde tienen por cada curso 100, 150, hasta 200 estudiantes en un aula. Y ahí cada docente tendrá que trabajar con un estilo distinto, ¿no? Esa es una de las dificultades que van a tener. Trabajar en solitario, leer, escribir o pensar solo. Una dificultad que se puede dar. Evaluar de antemano lo que va a aprender. Ponderar lo que ya se ha realizado o aprendido. Repetir la misma actividad. Cuando uno es repetitivo, por ejemplo, cansa. Por eso deben tomar una clase, bueno, una clase debe ser distinta, ¿no? Didáctica, creática. Eso es lo que el docente debe aplicar. Otra, limitarse a instrucciones precisas. Hacer trabajos que exijan mucho tiempo o mucho detalle. Sufrir la implantación o consolidación de experiencias a largo plazo. Tener que seguir instrucciones precisas con escaso margen de maniobra. Estar pasivo, oír conferencias, monólogos, aplicaciones, exposiciones como deben hacerse las cosas y no poder participar. Tener que mantenerse a distancia. En educación muchas veces los docentes eh, no podemos ver eh, todo, ¿no? Puede haber estudiantes, educandos que quieren profundizar el tema, que quieren opinar, que quieren cuestionar y no vamos a llegar ahí. Ahí viene a veces el negar la participación sin querer. El docente, por eso nos decíamos antes, ¿no? Debe ser atento. ¿Qué más? El docente, si bien puede socializar con los estudiantes, pero también siempre
teniendo ese margen de no perder la autoridad de este lado. Sugerencias para mejorar el estilo. En este caso, ¿qué nos dice? Hacer algo nuevo, algo que nunca has hecho antes, al menos una vez, ¿no? Darle un estilo propio. Quieres dar el ejemplo, ¿no? Lo que hizo un docente. O adaptar su clase, no sé, en base a lo que uno domina. ¿Qué más? Una vez por semana llevar algo llamativo al lugar de estudio o trabajo. Algo que llame la atención del estudiante. Un simple objeto puede llevar a la curiosidad, a que el estudiante se centre en un tema determinado. Ese es su trabajo del docente. ¿Qué más? Leer un periódico con opiniones contrarias a las suyas. ¿Para qué? Para llevar a la análisis. La educación siempre es un análisis. Un análisis crítico, pero constructivo. Cambiar los muebles de sitio, en casa, en el trabajo, en el aula. En el aula uno cambia, por ejemplo, los asientos, no siempre tienen que estar en fila, media luna, en círculo, entre otros, va a llevar al éxito de una clase. Otro, practicar la iniciación de conversaciones con extraños. Esa relación que debe existir. Por ejemplo, eh, Augusto Comte, como ustedes quieren llamarlo, padre de la sociología, habla de que el ser humano no puede estar aislado. Imposible. El ser humano es un ser social por naturaleza y aprende mejor en grupo. Ahí viene, ¿no? Hacer una clase que haya una relación social entre ellos en el ámbito académico. En las grandes reuniones, fiestas, de conferencias, forzarse a iniciar y sostener conversaciones con todos los presentes si es posible. El docente siempre debe ser líder. El docente es líder por naturaleza y es aquel que tiene iniciativa. Es aquel que va a ser el primero en tomar la palabra. Es aquel que va a compartir sus ideas. Es aquel que va a tratar de inducir a una clase y llevar al conocimiento, a ese conocimiento significativo. En el tiempo libre, intentar dialogar con desconocidos o convencerles de nuestras ideas. Nunca está por demás discutir ideas, pero con alguien que esté a su nivel, a su nivel, a aprender nuevos conceptos. De nada nos va a servir dialogar o analizar, discutir con una persona que no esté al nivel del conocimiento que uno tiene. Otro, deliberadamente fragmentar el día, cortando y cambiando las actividades cada media hora. ¿Qué significa esto? El docente debe cambiar sus roles todos los días en el ámbito de la educación. Cambiar una clase, hacer una clase distinta para llamar la atención. Estilo reflexivo. Los reflexivos, podemos decir que a ellos les gusta considerar las experiencias
y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizan los datos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Por ende, nos dice que su filosofía consiste en ser prudente, no dejar algo con la duda, por eso de piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son personas, en este caso, que gustan considerar las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. El estilo reflexivo es aquel que nos va a llevar a tener distintas respuestas y no cerrarse en uno. Es aquel que no se hunde en un problema, no piensa en el problema, piensa en las posibles soluciones a un problema. Características principales que tiene un estilo reflexivo es, primero, ponderado; segundo, concienzudo o concientizado; tercero, receptivo; cuarto, analítico; y quinto, exhaustivo. Esas son las características principales del estilo reflexivo. Situaciones que favorecen al aprendizaje. Los que tienen preferencia, nos dice, alta o muy alta en estilo reflexivo, aprenderán mejor cuando puedan, primero que nada, observar, reflexionar sobre las actividades, intercambiar opiniones con otras personas con previo acuerdo, llegar a las discusiones a su propio ritmo, trabajar sin presiones ni plazos obligatorios, revisar lo aprendido, lo sucedido, investigar determinadamente o detenidamente, en este caso, cualquier tema sin dejar cabos sueltos o conceptos sin conocerlos, reunir información, analizar esa información y, lógicamente, reflexionar sobre los mismos antes de utilizar. Otro, sondear para llegar al fondo de la cuestión, pensar antes de actuar, asimilar antes de comentar y escuchar antes de hablar. Esas son las situaciones que van a favorecer al aprendizaje. Posibles dificultades. En el aprendizaje, pues va a ser más difícil a los educandos cuando ellos tengan que primero ocupar el primer plano. Segundo, actuar de líderes. Tercero, prescindir de reuniones o debates. Cuarto, dramatizar ante personas que le observan, porque hay muchas veces hasta ahí, por ejemplo, muchas veces el educando, el estudiante se pone pues, nervioso a la hora de una exposición y se olvidan todo lo que han leído anteriormente. Por ende, todo ser humano puede fallar, pero debe aprender también de sus errores y el educando no está pues exento o exento de tener error. Representar algún rol, participar en situaciones que requieran acción sin planificación, hacer algo sin previo aviso, exponer una idea espontáneamente sin que conozca el tema. En este caso puede ser el estudiante distraído. Cuando a uno se le hace una pregunta, no sabe ni a lo que se estaba tocando en la clase. El tema, en este caso, al cual no prestó atención. No tener datos suficientes para sacar una conclusión. Estar presionado de tiempo. Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra. Hacer un trabajo de forma superficial están entre las dificultades que puede presentar el educador. Sugerencias que nos van a ayudar a mejorar el estilo en el campo de la educación. Practicar la observación.
es muy importante. Esto nos va a llevar ¿a qué? A estudiar el comportamiento de las personas, de los estudiantes, de los educandos, como ustedes quieran llamar. Anotar quién habla más, participación, quién interrumpe, con qué frecuencia resume el profesor, el educador, el docente, entre otros. Estudiar el comportamiento no verbal cuando las personas miran el reloj, cruzan los brazos, muerden un lápiz. ¿Qué pasa? Cuando las personas miran el reloj, significa que puede ser una clase demasiado aburrida. Cuando cruzan los brazos, psicológicamente significa cuestionamiento, que se están cerrando a asimilar conocimiento. Cuando muerden el lápiz, los nervios. Puede ser una clase donde el docente, por ejemplo, esté realizando preguntas y vamos a ver ciertas actitudes en estudiantes que van a demostrar nerviosismo. El docente es aquel que está atento a todo esto. En una investigación existe, por ejemplo, el diario de campo y la observación. Eso es parte también del trabajo docente. Llevar un diario personal, es lo que se les decía, ¿no? Un diario de campo. Reflexionar sobre los acontecimientos del día a día y ver si se pueden sacar de ellos algunas conclusiones que nos van a llevar a reflexionar y nos van a llevar a mejorar en cada clase. Practicar la revisión después de una reunión o acontecimiento. Esto nos dice que debemos repasar la secuencia de los acontecimientos que hemos vivido en un día a día, lo que fue bien, lo que se podría mejorar, registrar en magnetofonos un diálogo o conversación y reproducirlo al menos 2 veces. Hacer una lista de lecciones atendidas de esta forma. ¿Qué significa? Pues podemos grabar nuestra misma clase. Esto nos va a llevar a qué? A aprender los errores que hemos tenido, reflexionar sobre los mismos y mejorar también los mismos. El docente no es perfecto. El docente es ser humano. Deme un segundo, por favor. Muy bien. Ahora sí. Vamos a pasar al siguiente punto. Estilo teórico. ¿Qué nos dice en este caso? Los teóricos adaptan e integran, nos dice, las observaciones de teorías lógicas, pero también de teorías complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, desde lo particular hasta lo más general, por etapas lógicas. Bueno, podemos decir que tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, les gusta, nos dice en el estilo teórico, así vamos a responder ahí. A ver, nos dice que tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, les gusta analizar, pero también sintetizar, resumir, son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer principios, teorías, modelos, métodos, entre otros. Lógicamente, para ello
o si para ellos, en este caso, es lógico y es bueno usar los mismos. Buscan la racionalidad y la objetividad, incluyendo lo subjetivo y lo ambiguo. Para esto, por ejemplo, para el estilo teórico, se tiene pues características que también nos van a llevar a dar cuenta de esto, ¿no? Primero, siempre se utiliza un método. Segundo, son lógicos. Se plantean objetivos que tienen que alcanzar. Son críticos, son reflexivos, de hecho, pero en base a esto estructuran su modo de pensar, su modo de trabajar y su modo de aplicar lo aprendido. En este caso, eso es el estilo teórico. Situaciones que favorecen el aprendizaje. A ver, estoy viendo aquí el mensaje que me ha llegado acá, que dice lo siguiente. Hay una pregunta y vamos a responder un poco esto. Nos dice Evelyn, ¿qué rol cumple en este caso el tiempo que se tiene en clase sabiendo que el proceso de atención es variable? No nos olvidemos, el tiempo es importante. Si hablamos de tiempo, por ejemplo, en la parte pedagógica, un estudiante presta atención totalmente entre 15 y 20 minutos. Media atención de 20 a 30, 35 minutos. Eh, Está exagerando 40 minutos. 40 minutos por arriba difícilmente se va a llegar. Si no se ha captado la atención de un estudiante, difícilmente vamos a llegar a ese conocimiento significativo. Buena pregunta. El tiempo es un factor importante en pedagogía. Hay que aprovechar para llamar la atención del educando eh, en el tiempo que se les ha dado a conocer. Lo que ustedes deben hacer como docentes, captar la atención del educando y centrar lo más importante de ese tema en los primeros 20 minutos, que son de máxima atención. Eh, Pasamos a lo que les decía, ¿no? Pasamos a una atención media de 20, 30 a 35, hasta 40 minutos. Pasando los 40 minutos, si no hemos logrado llamar la atención del educando, podemos decir que ha sido una clase que no ha cumplido con el objetivo de compartir ese conocimiento. Situaciones que favorecen el aprendizaje, ¿no? Lo que les decía, sentirse, en este caso, en situaciones estructuradas que tengan la finalidad clara, poner en la práctica, ahí vienen los roles y todo eso. Me voy a ir más abajo, tener la posibilidad de cuestionar. Pueden preguntar a los educandos y darles la respuesta para que ellos, primero que nada, se sientan parte de una clase, tener una clase más activa, puede ser una lluvia de ideas, entre otros, que el educando debe poner en práctica, en este caso, para tener una clase activa. Participar en una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué más?
Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo. Sentirse intelectualmente presionado puede favorecer a la aprendizaje. Mientras más se profundiza un tema, hará pues que podamos captar la atención más de unos educados. Pero lo que generalmente sí se les recomienda pedagógicamente, y no se olviden de eso, quieren llegar a un conocimiento que se quede buscando, primero que nada, sus micrófonos, por favor. Ya. Quieren llegar a un conocimiento significativo. En pocas palabras, utilicen teoría, seguido de la práctica, y tercero, de compartir el conocimiento. Eso va a llegar a un conocimiento significativo, que al educando nunca se le va a olvidar. Y por ende, vamos a llegar a una clase exitosa. Pero también nos dice leer, oír, hablar sobre ideas, conceptos que insisten en la relacionalidad o la lógica. Otro, leer, hablar sobre ideas o conceptos bien presentados, precisos, puede llevar a una clase exitosa, porque el estudiante va a entender, va a preguntar, va a cuestionar, y por ende eso va a llevar a un conocimiento significativo porque hemos logrado captar la atención de los educandos. Tener que analizar una situación completa. Eh, el análisis y reflexión sobre un tema, por ende, va a llevar a favorecer y captar y retener más la información que nosotros estamos llegando a compartir. Posibles dificultades. A ver, esto ya hemos visto más allá. Sugerencias para mejorar, en este caso, el estilo. En acá, por ejemplo, vemos algo que nos dicen. Primero, leer algo denso, que provoque el pensamiento y un análisis que más o menos dure unos 30 minutos. Pero esto debe tener una relación que tenga lógica, que sea entendible en la parte lingüística, que no tenga palabras que no se puedan entender, que tengan teorías relacionadas que nos ayude a dar respuesta a algunos cuestionamientos que pueda tener el tema, y después tratar de resumir lo que se ha leído, dando a conocer con palabras propias de cada uno de los educandos. Segundo, practicar la detección de incoherencias o puntos débiles en los argumentos de otras personas. Esto a través de que informes, artículos de prensa, tomar dos periódicos de ideología distinta y hacer regularmente un análisis comparativo de las diferencias o puntos de vista distintos, en pocas palabras. Esto nos va a llevar a qué? A mejorar el estilo. Aquí, por ejemplo, se ha tenido un error de typeo, lo cual no lo puede cambiar. Aquellos que lo notamos está con M. Pues muchas veces ustedes cuando pueden plantear, no sé, un determinado tema, puede llamar la atención. Ah, si hablan, por ejemplo, de lenguaje, literatura, un error. O un término mal utilizado, barbarismo. En la educación se da. Eso puede ser, por ejemplo, utilizado ¿cuándo y dónde? En la carrera de ciencias de educación, educación parvularia, literatura o filosofía, ¿no? Y todo eso. Estilo pragmático. En este caso, ¿qué nos dice? Que el punto fuerte de las personas con predominancia en este estilo pragmático
es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y ahí estas aprovechan, dice, la primera oportunidad para experimentar. A ellos les gusta actuar rápidamente y con seguridad porque tienen ideas ya sobre un tema y proyectos que quieren poner en práctica. Ellos tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan, conocen todo teóricamente, pero que no ponen en práctica nada de la teoría. Ellos cuestionan mucho, son más prácticos que teóricos, buscan la solución en la praxis y no tanto en la teoría. Por ende, ponen en primer lugar la praxis y en segundo lugar la parte teórica. Ellos tienen características como ser que a ellos les gusta experimentar. Segundo, les gusta colocar en práctica lo aprendido constantemente. Tercero, directo en el momento. Les gusta colocar, por ejemplo, lo aprendido en el momento. Les gusta ser eficaces en un resultado. Les gusta llegar al objetivo que ellos se han trazado. Y si no, van a buscar una solución de llegar a ese objetivo que se han trazado. Ellos son más realistas en base a su trabajo. Ellos no van a exagerar en un tema determinado, sino van a ir a sintetizar la situación que favorecen al aprendizaje. En este caso, por ejemplo, ellos les facilita mucho aprender técnicas para hacer cosas con ventajas prácticas evidentes. Les facilita estar expuestos ante un modelo al que puede emular. Tercero, adquirir técnicas mediante, bueno, la aplicación de su trabajo. Bueno, ¿qué más? Ellos adquieren técnicas también cuando tienen la posibilidad inmediata de aplicar lo aprendido, poner en práctica lo aprendido. Ellos aprenden mejor cuando ponen en práctica lo que han aprendido teóricamente. Otro, elaborar planes de acción con un resultado evidente. Ellos planifican de antemano lo que van a hacer y se plantean objetivos a alcanzar. A ellos, por ejemplo, les gusta dar indicaciones, les gusta sugerir, les gusta llevar, por ejemplo, con sus sugerencias a el resultado directo y no alargar temas. Y eso es lo que más se ve, ¿no? Pero las posibles dificultades que ellos pueden tener. Uno, que el aprendizaje resultará más difícil a estos alumnos cuando tengan que percatarse de que el aprendizaje no aguarda la relación con una necesidad inmediata, que es reconocer o no puede ver. Muchas veces, las pocas palabras, ¿no? De que ese aprendizaje no tiene una aprender lo que está distante de la realidad. A ellos les cuesta mucho aprender eh, la parte teórica cuando no es aplicada a la realidad. Esto, por ejemplo, se puede ver en, no sé, un ejemplo, la carrera de Derecho. Se habla tanto de teorías en base a distintos autores, pero en la praxis poco o nada les va a servir. En el campo, por ejemplo, civil, se manejan distintos autores. Pero a la hora de redactar, no sé, un memorial o una imputación,
difícilmente uno pues va a colocar en base a la teoría de tal, un ejemplo. A ellos les cuesta, por ejemplo, aplicar muchas veces la teoría también en la práctica, si no tiene relación al punto. A ellos les cuesta aprender teorías y principios generales, como decía, trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo. A ellos les gusta tener una instrucción clara para cumplir sus objetivos en la praxis, pero cuando no tienen eso, para ellos es difícil aprender. Sugerencias para trabajar en este estilo, nos dicen. Reunir, utilizar técnicas, modos prácticos de hacer las cosas, pueden versarnos sobre cualquier cosa que pueda ser útil, como ser, por ejemplo, en este caso, técnicas analíticas, interpersonales, que sea otros de asertividad, también de creatividad, por si acaso, aunque no está ahí, ¿no? De creatividad, que a ellos les gusta desarrollar en la práctica todo lo que ellos han plasmado en su mente, de presentación de algo de tiempo, estadísticas, técnicas para mejorar la memoria, eh, entre otras, ¿no? Recabar ayuda de personas que tienen una experiencia demostrada, pueden vigilar nuestra técnica y aconsejar cómo mejorarla. Ellos son muy atentos, les gusta escuchar, pero cosas que ya han ido a la práctica, porque ellos profundizan, analizan ese conocimiento e inclusive pueden ayudar a uno a mejorar lo que uno ya ha trabajado. Ellos son analíticos, ¿no? Y bueno, me voy a saltar cosas, me voy a ir al punto final para no ser tan largo. Nos dice evitar situaciones en las que se arriesgue mucho y en las que el riesgo de fracaso sea inaceptable elevado, ¿no? Inaceptable, en este caso, de manera elevada. A ellos, por ejemplo, les gusta evitar situaciones, o deben evitar situaciones, en este caso, que pongan en riesgo lo que ellos creen que es correcto. Puede haber problemas sin solución. Y por ende, si ellos aceptan esto, va a llevar a qué? A la misma duda de lo que ellos ya creen que está bien. De esta manera, hemos concluido lo que hace referencia a los estilos de aprendizaje. Y bueno, para concluir, vamos a hacer una pequeña reflexión. La sociedad, el mundo entero en la educación, en este caso, la realidad boliviana, se basa en el estudio y análisis social. Un estilo puede ser, por ejemplo, dar respuesta a la problemática de una actual, no, perdón, de una actualidad en la que vive nuestro país. Esto se ha dado muchas veces en reformas en la educación. La educación siempre va a buscar dar respuesta a los problemas sociales. Por ejemplo, aquí escuchamos algo de fondo. Para aquellos que conocen, nos habla de, es una música del grupo Bonanza, cuando agosto era 21, y nos habla de la realidad de la educación en los años 90. El ejemplo de una muchacha de una edad temprana que está embarazada,